verdadero ejemplo, nobleza, y sobre todo la idoneidad con la que manejaba la temática en la que él logró en su vida académica más bien. Influyó en mí de pronto en el amor y la orientación hacia la física. Me inculcó disciplina, era un hombre muy perfeccionista, le llevaba un adelanto de mi trabajo de grado y por una coma me decía, tienes que volver a traerlo. Ten pendiente que tienes un error ahí. Eso fue algo que también me marcó porque considero que fue un excelente ejemplo. Eso hizo la diferencia en muchos, muchos aspectos de mi vida, porque no era el hecho de que me dijera que había una coma para corregir, sino que los errores mínimos son susceptibles de visualizarse. Entonces, ir siempre encaminada por ese rumbo. Eh, Yo conocí al ingeniero Lorenzo Matos, en principio fui amiga de él, de su familia, cuando yo tenía 17 años y hasta último momento grandes amigos. Bueno, ingeniera, muchísimas gracias. Bueno, entonces para empezar esta jornada, vamos a tener aquí la presencia del doctor César Orlando Torres Moreno, pero antes vamos a poner en contexto al público de una pequeña reseña que hicimos sobre quién es el ingeniero Lorenzo Matos Vázquez. Entonces, adelante, ingeniero. Hoy nos reunimos para rendir homenaje a un visionario, un pionero y un verdadero baluarte de la ingeniería electrónica, el ingeniero Lorenzo Matos Vázquez. Su legado perdurará en los corazones de aquellos que tuvimos el privilegio de conocerlo y trabajar a su lado, así como en los cimientos mismos del programa de Ingeniería Electrónica de la Universidad Popular del Cesar, que ayudó a crear en el año 1998. El ingeniero Lorenzo Matos Vázquez no solo fue un académico destacado, sino que también fue un apasionado innovador. Obtuvo su maestría en informática de la Universidad Industrial de Santander, donde dedicó su tesis, Sistemas de Adquisición de Datos para una línea de microfotodiodos, a avanzar en el campo de la recolección y análisis de datos electrónicos. Su formación académica comenzó en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, en Bogotá, donde completó su pregrado en Ingeniería Electrónica. Allí, su trabajo, estudio general de la instrumentación electrónica en la geofísica, análisis detallado del sistema sísmico, sentó las bases de su futura carrera marcada por la precisión y la profundidad técnica. La excelencia académica y profesional del ingeniero Matos Vázquez se refleja en su impresionante producción intelectual, más de 80 artículos científicos y más de 40 capítulos de libros. Como coordinador del Laboratorio de Óptica e Informática, lideró numerosos proyectos de investigación, más de 20 en total, que han dejado una huella imborrable en la comunidad científica y académica. Su contribución no se limitó a la investigación y la enseñanza. También fue un mentor para innumerables estudiantes y colegas. Bajo su coordinación, los grupos de investigación alcanzaron la categoría A de Colciencias, un testimonio de su compromiso con la excelencia y el desarrollo de la ciencia y la tecnología en Colombia. El ingeniero Lorenzo Matos Vázquez fue un hombre de principios con una visión clara y un compromiso inquebrantable con la educación y la innovación. Su legado trasciende las publicaciones y los proyectos. Reside en la inspiración que dejó en aquellos que lo conocimos y en los estudiantes que seguirán sus pasos. Hoy, al recordarlo, celebramos no solo sus logros, sino también la pasión y dedicación con la que vivió su vida. Su espíritu pionero y su amor por la ciencia continuarán siendo una fuente de inspiración y un modelo a seguir para futuras generaciones. Descansa en paz, ingeniero Lorenzo Matos Vázquez. Tu legado perdurará por siempre en el ámbito de la ingeniería electrónica
y más allá. Muchas gracias, ingeniera, por esas hermosas palabras. A continuación le damos paso al doctor César Orlando Torres Moreno, amigo personal del ingeniero Lorenzo Matos, quien nos responderá a esa pregunta también un poco más íntima. ¿Quién fue el ingeniero Lorenzo Matos, doctor César? Bien, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí lo escuchamos, doctor. Bueno, eh, buenas tardes a todas y todos los asistentes a esta charla y a este homenaje muy merecido al profesor ingeniero electrónico, magíster en informática, Lorenzo Matos Vázquez. Tratar de, digamos, de hablar de una persona como el ingeniero Lorenzo tiene, digamos, hay que mirarlo desde múltiples aspectos. Digamos que el profesor Matos fue una persona, digamos, multifacética y fue una persona que fue muy emprendedora y, como ustedes mismos lo dicen ahí, una persona visionaria y muy dedicada a su trabajo. Voy a hacer un pequeño recuento de para mí quién era el profesor Matos. Basta recordar que yo conocí al ingeniero Matos en 1984, cuando quizás muchos de ustedes, algunos de pronto ni siquiera habían nacido y otros estaban ya estudiando en sus colegios. En 1984 yo conocí al ingeniero Lorenzo Matos en mayo de 1984, cuando me vinculé al departamento de física. Y hay un dato curioso sobre él. El ingeniero Matos, cuando yo lo conocí, compartíamos oficina el profesor Ramiro Vázquez Sierra, quien ya falleció infortunadamente también, el profesor Lorenzo Matos y yo, los tres compartíamos una oficina que quedaba en el Callejón de la Estrella. Allí quedaba la rectoría de la Universidad Popular del Cesar. En ese contexto, la Universidad Popular del Cesar tenía 4 programas académicos en esa época: administración de empresas, contaduría pública, enfermería superior y licenciatura en matemáticas y física. El profesor Matos hacía parte del departamento de física, donde también se encontraban algunos profesores que ustedes todavía tienen ahí de compañeros, como es el caso del profesor Helio Fabio Mejía, ya era profesor del departamento de física, el profesor Alirio Arias Jaraba, era profesor del departamento, pero ellos no compartían oficina con nosotros, y el profesor Álvaro Agustín Calderón, que era el director del departamento de física. También, digamos que hacía parte de ese grupo de profesores el profesor Miguel Ángel Vargas Zapata. El profesor Miguel Ángel Vargas Zapata tampoco compartió oficina con nosotros porque él permanecía en el laboratorio de física. ¿Por qué es importante esta anécdota? Porque cuando yo llegué, el profesor Lorenzo Matos estaba llenando una hoja de vida porque quería irse a trabajar a Carbocol o al Cerrejón, porque él consideraba que un ingeniero electrónico, pues, como que no tenía mucho campo de acción en un departamento de física. Pero resulta y pasa que cuando empezamos a hablar los dos, nos dimos cuenta, y yo le explicaba al profesor Lorenzo que un ingeniero electrónico es clave en un departamento de física, es una persona muy importante. De hecho, yo había llegado de una universidad que tenía ingenieros electrónicos en el departamento de física y que uno los buscaba y ellos le ayudaban a uno a diseñar y a hacer cosas importantes, interesantes. Entonces, digamos que ese fue un primer punto que yo tuve, un primer vínculo con él, y logré convencerlo de que no pasara su hoja de vida. Yo lo encontré y le dije, no, usted no puede pasar su hoja de vida porque aquí hay una serie de cosas interesantes que se pueden hacer con un ingeniero electrónico.
pero claro, quizás era porque por lo que era la Universidad del Cesar. La Universidad del Cesar tenía cerca de 1.200 eh, estudiantes y tenía como 167 profesores. Entonces, digamos que era una universidad incipiente que comenzaba. Además, en esa época existía un decreto que era la Ley 80 del 80 que no permitía que las universidades de una manera bastante simple crearan nuevos programas. Y por eso la universidad duró en ese estado prácticamente hasta que apareció la Ley 30 del 92 que le dio apertura a eso. Bueno, pero en esos primeros años hicimos una excelente amistad con el profesor Matos, digamos, las dos familias. El profesor Matos estaba casado con la profesora Blanca Gladys Aidiza, que era una licenciada en psicopedagogía y también era profesora de carrera de la Universidad Popular del Cesar. La Facultad de Educación tenía en esos momentos un departamento de pedagogía con profesores de carrera, un departamento de física, como ya lo mencioné, un departamento de matemáticas y un departamento de humanidades. No había sino un catedrático, que era el profesor de idiomas. Digamos, con el profesor Matos empezamos a trabajar en algunos aspectos interesantes. Lo primero fue que el programa de licenciatura, creo que todavía cuenta con eso, es que tiene la posibilidad uno de escribir trabajos de grado. Y en ese campo, pues empezamos a hacer cosas con el profesor Matos que involucraban la electrónica. Entonces él empezó a dirigir unos trabajos de grado en esa época, en el 85, 86, dirigió varios trabajos de grado de muchos profesores que ustedes hoy en día tienen, de colegas inclusive. Entonces, digamos que el profesor Matos eh, fue allí una persona clave para el desarrollo de eso, pero no solamente, digamos que fue el tema de dirigir trabajos de final de grado de licenciatura en matemáticas y física en el área de física y en el área de electrónica, sino que además de eso, decidimos ofrecer unos cursos de capacitación y actualización para los maestros del Cesar, también para que aprendieran a manejar algunas cosas de electrónica, y allí se empezaron a hacer algunos experimentos de electrónica bastante interesantes, y el aporte del profesor Matos allí fue muy importante porque la mayoría de instrumentación electrónica que se hizo fue diseñada básicamente por él. En esos momentos, el jefe del laboratorio, como lo mencioné, era el profesor Miguel Ángel, con quien también compartimos allí algunos aspectos. Digamos que después de eso, el profesor Lorenzo Matos decide meterse un poco con el tema de la computación. Para ustedes esto parecería chistoso y casi que historia patria, pero el primer computador que se compró en la universidad, eso fue una locura entre el profesor Lorenzo y mía. Compramos un computador y lo cargábamos para todas partes, y la universidad no tenía computadores, no tenía centro de cómputo. Entonces el profesor Matos decidió irse al ICFES cuando eso no había, apenas existía. Conciencias era una entidad muy incipiente, pero el ICFES financiaba proyectos de investigación. Entonces decidimos que Matos fuera a una pasantía con el propósito de crear, seguramente muchos de ustedes no creo que lo sepan, de crear el centro de cómputo de la Universidad Popular del Cesar. O sea que él es pionero en ese aspecto. O sea, el profesor Matus se interesó muchísimo en esto del área de cómputo, porque queríamos montar el centro de cómputo, porque anteriormente la Oficina de Registro y Control Académico era manejada por un profesor de la Facultad de Educación, que es el profesor Zabaleta, y esa oficina, digamos que los registros eran manuales. Uno llevaba y pasaba las notas, el profesor registraba las notas, todo era manual. Entonces, digamos que allí fue importante el trabajo del profesor Matos, que estuvo en el ICFES,
con la oficina de informática, se presentó la propuesta, nos aprobaron ese proyecto y con esos recursos se montó el centro de cómputo de la universidad y a partir de ahí es que se vinculan profesores de ingeniería de sistemas para hacer, digamos, su participación en ese campo. O sea que el profesor Matos fue una persona, como lo decía yo, multifacética, porque no solamente se interesó por los estudiantes, en primer lugar, de licenciatura en matemáticas y física. Si ustedes consultan, se van a encontrar con trabajos de él, dirigidos por él, sino que además de eso se interesó por la cualificación y capacitación de maestros en ejercicio, también hizo una labor allí importante. Montamos el laboratorio de física, digamos que él participó con toda la parte de electrónica, que se pudieran desarrollar los laboratorios avanzados de física, porque cuando en esa época los estudiantes de último semestre tocaba llevarlos a Bucaramanga a hacer los laboratorios avanzados de física. Tocaba hacer casi que una estadía en la UIS durante varios días allá para que los estudiantes aprendieran cosas. Él, él colaboró y participó con eso. Posteriormente a eso, el profesor Matos es nombrado jefe de la división de investigaciones. Él fue jefe de la división que equivale hoy a la vicerrectoría de investigación de la universidad, porque en esa época no había vicerrectoría en la universidad de investigación, era el centro de investigaciones y él colaboró desde allí, empezó a ejecutar proyectos. Algunos van hoy en estos días a un evento que se llama Enocancoa, pues él organizó básicamente los primeros, creo que fue el segundo o el tercer Enocancoa, y aquí vinieron gente de todo Colombia a participar en óptica. Y luego, además de eso, el profesor Matos participó en los coloquios regionales de física y participó también en los encuentros regionales de física que se iniciaron con la Universidad del Atlántico. Entonces, digamos que el tema del profesor Matos en investigación, en apoyo a la academia, con él empezamos a escribir unos manuales de laboratorios de física y empezamos a desarrollar, a hacer un trabajo muy importante con con la universidad y con los estudiantes de licenciatura, porque eran los únicos que tenían afinidad con nosotros. Pues los otros eran administradores, contadores y enfermeros, enfermeras. Entonces, finalmente él colaboró, digamos que en esa etapa de comienzos de la universidad hasta luego ir a hacer su maestría. Se fue a hacer una maestría en el área también digamos, de lo que le gustaba a él, una maestría en informática en la UIS, y allá desarrolló un trabajo interesante y luego regresó después de 2 años y medio estuvo él en Bucaramanga haciendo su trabajo de maestría y estudiando. Regresó con mucha más, digamos, con mucha más formación y con mucho más motivación e interés. Entonces, digamos que ya cuando aparece la ley 30, el papel de él es fundamental porque él decide que se puede crear un programa de ingeniería electrónica. Entonces, conjuntamente él con la profesora Omaira Tapias y otros profesores, pues hay el boom de programas académicos de la universidad, que la universidad no tenía sino los 4 programas, y con ese advenimiento de la ley 30, pues aparece la posibilidad de crear el programa. Y él se echa al hombro conjuntamente con la profesora Omaire, con otras personas, el proyecto de creación del programa de ingeniería electrónica y logran montar el programa de ingeniería electrónica y empieza él ya a hacer, digamos que otro aspecto importante en la vida de él, que es haber digamos, vinculado estudiantes.
Si hay algo que tiene que agradecerle la universidad y en particular el grupo de óptica e informática es la vinculación de estudiantes. Él tenía una gran capacidad para convencer a muchos de los que están en esta reunión, inclusive de los organizadores, para que fueran al laboratorio de óptica, porque el programa de electrónica causó un boom en el departamento del Cesar. Los primeros estudiantes de electrónica eran bastantes, eran muchos. Y esos estudiantes, digamos que fueron la mayoría convocados por el profesor Matus, que esa es una de sus cualidades más importantes, la capacidad de convocatoria que él tenía para que esos estudiantes se vincularan. Nosotros decidimos en el 90 y poquitico antes del 96, quizás en el 93, 92, presentamos un proyecto a MinCiencias sobre procesado digital de imágenes, nos lo aprobaron y con eso compramos una infraestructura suficiente para montar el laboratorio de óptica y tenía dos componentes, el laboratorio de óptica como tal, con fibras, con el equipo de la Newport y unos equipos de computación, una red de computación que teníamos nosotros. Y en ese momento el profesor Oscar Neira se nos unió y entre los tres montamos el laboratorio de óptica e informática. Obviamente que la componente de informática era muy del profesor Matos y todo lo que tenía que ver con fibras también él colaboró muchísimo en ese aspecto. Entonces digamos que el profesor Matos fue pionero con el programa, crear el programa, que eso para mí es fundamental. Un profesor universitario no solamente debe ser un dedicado a la docencia, sino que debe también tener otras posibilidades como crear nuevos espacios de investigación, crear nuevas posibilidades académicas y eso, digamos que el profesor Mato lo consiguió con el auspicio de todos ustedes. Él se quedó en electrónica, al principio estaba en física, quizás eso les aclare mucho a ustedes el origen del grupo, porque pues era él pertenecía al departamento de física. Cuando luego se pasa al departamento de electrónica, entonces yo me quedo en el departamento de física y luego, ¿qué sucede? Que yo me voy a hacer mi doctorado y cuando regreso encuentro que los estudiantes de electrónica requerían unos profesores allá de procesado de señales y tratamiento de señales y óptica y bueno, y toda la parte de Fourier. Y entonces por eso es que realmente yo me quedo entre el departamento de física y el de electrónica. El profesor Matos, a partir de ahí, empieza a trabajar. Nosotros fuimos, quizás tampoco lo sepan ustedes, al comienzo MinCiencias tenía un programa de becarios y esos becarios eran unos profesores que nos giraban plata todos los meses, además del sueldo que teníamos como profesores. MinCiencias lo ranqueaba a uno y a nosotros en esta universidad creo que los únicos que tuvimos ese privilegio fue él y yo, y nos pagaban un salario durante 2 años, nos pagaron mensualmente un salario adicional porque estábamos ranqueados como investigadores reconocidos en esa época. Y obviamente que empezamos un arduo trabajo con el profesor Matos para tratar de consolidar el grupo y el papel de él fue fundamental. Nos ayudó en la creación de los programas de posgrado, la maestría en ciencias físicas, el doctorado en ciencias físicas. Él también contribuyó y además de eso empezamos con el tema de las publicaciones de artículos en revistas de alto impacto. Entonces, si ustedes buscan en Scopus, van a encontrar efectivamente que el profesor Matus, a pesar de que ya no está físicamente, tiene una producción bastante importante y que contribuyó para que el grupo de investigación inclusive llegó a estar en la categoría A1, sino que por las exigencias y todo eso quedamos en categoría A, pero él, digamos que el papel de él es fundamental. Yo sí quiero decirle a ustedes que de verdad que el profesor Matos
se merece todo el reconocimiento y digamos que mucha admiración por su dedicación y por su esfuerzo y por su empeño. Fue una persona con la cual se construyeron y se hicieron muchas cosas, inclusive el laboratorio de óptica donde está funcionando en Hurtado fue una consecución que se hizo porque el rector de esa época, que afortunadamente también falleció hace poquitos días, el doctor José Antonio Murgas Aponte, que fue rector de la universidad, era una persona muy entusiasta. Él casi que a diario iba allá al laboratorio todos los días y nos sentábamos con el profesor Matos y él y tomábamos tinto y hablábamos sobre la investigación, él también le gustaba mucho el tema de la investigación y entonces decidió construir ese edificio. Ese edificio era para posgrados y era para los laboratorios de investigación. Ese fue el propósito de ese edificio. Entonces, digamos que con él y el apoyo de él, el trabajo del profesor Matos, empezamos a publicar. El profesor Matos empezó a llevar trabajos al Congreso Nacional de Física. En esa época solamente llevaban trabajos básicamente el profesor Miguel Ángel y nosotros. Entonces, el Congreso Nacional de Física siempre nos invitaban, presentábamos. Si ustedes revisan la revista colombiana de física, hay múltiples trabajos de él y empezó a dirigir trabajos digamos, de grado en electrónica. Algunos de ellos también se publicaron. Digamos que ese tema del profesor Matos como académico, como investigador, es un tema que es bien importante para el desarrollo de la universidad y para el desarrollo de la región. De otra manera, también es importante reconocer que el profesor Matus era un deportista empedernido. Ustedes saben que él había nacido en Taganga y que era hijo de una familia bastante humilde y que mucho tiempo practicó el fútbol, jugó fútbol, se dedicó, o sea que era un deportista, aún a pesar de los años, hacía deporte, cosa que, bueno, que era muy difícil que nosotros hiciéramos, pero él sí iba y jugaba fútbol, se reunía con sus amigos. Como persona fue una persona, un amigo, para mí fue mi mejor amigo. Nunca he tenido una persona tan importante en mi vida como él. Él, digamos, me apoyó, me ayudó, se comprometió conmigo. Hicimos una muy buena amistad con la profesora Blanca, que estaba en pedagogía, y con sus hijos. Él tuvo 3 hijos con la profesora Blanca. El hijo mayor de él es médico anestesiólogo. Luego está Omar, que es profesor aquí, Omar Gustavo, y luego está Gira Liliana, que trabaja en la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá, en la parte de periodismo. O sea que es un hombre exitoso por donde se quiera mirar, porque no solamente fue un hombre exitoso con su trabajo, con digamos, sus grandes empeños, su dedicación, sino que además de eso fue una persona muy dedicada a su hogar, muy dedicada a su familia. Entonces eso le permitió, digamos, eh, tener múltiples logros y muchas posibilidades frente al tema de investigación. Digamos que el profesor Matos fue clave para el desarrollo de la investigación en la Universidad Popular del Cesar, todo el tema de la vicerrectoría, seguramente tampoco lo saben ustedes. Y tiene 2 cosas importantes ahí, y es que como él fue el que creó toda la parte de la división de investigaciones, digamos que ese tema de la investigación hizo que la universidad se encaminara hacia lo que es la Vicerrectoría de Investigación y Extensión. Y en esa época, el primer reconocimiento institucional como universidad de la Universidad Popular del Cesar, emitido por el Ministerio de Educación, fue logrado básicamente por el trabajo que se hacía en el Departamento de Física
y donde él participó extensamente con sus aportes. Entonces, la verdad que yo sí entiendo que ustedes les hagan un reconocimiento al profesor Matos porque es una persona fundamental en el tema de investigación, es una persona fundamental en el tema de extensión, en el tema de capacitación, en el tema de participación en congresos, en eventos, en la presentación de ponencias, en el impulso y empuje a estudiantes, tanto de pregrado como inclusive de posgrado, porque cuando empezamos la maestría en física, también hubo profesores que el profesor Mato les colaboró. O sea que hablar del profesor Matos es bastante extenso y que el profesor Matos es una persona reconocida a nivel nacional, inclusive internacional, porque tuvimos la oportunidad de ir varias veces fuera del país y él estuvo presente y estuvo sustentando trabajos donde él había colaborado no solamente con la UPC, sino con la Universidad de Santander y con otras universidades con las cuales teníamos algunos convenios. Así que la verdad que para mí es muy importante que ustedes hagan este reconocimiento y yo lo único que trato es de contarles desde mi perspectiva quién fue, quién es y qué representa para mí el profesor Lorenzo Matos. Digamos que yo dejaría ahí para ver si tienen alguna pregunta ustedes. Con mucho gusto. Gracias. Muchas gracias, profesor César. En sala tenemos, creo que uno de los hijos o los hijos del profe Lorenzo, que me hicieron saber a través del profesor William Lazo que querían decir unas palabras, entonces este es el momento indicado. Eh, sí, para que participen. Aló, Sí, sí, claro, está bien, perfecto. Claro aló, que sí. Sí. Sí, lo escuchamos. aló. ¿Se me escucha bien? Sí, lo escuchamos. Bueno, yo soy Omar Matos. Estoy aquí acompañado de mi señora madre. ¿Cómo le Vine va, para acá señor? para ver la mía. Primero que todo, buenas tardes. Darle las gracias por ese reconocimiento que se le está haciendo a mi papá, a la memoria de él, como gran ser humano que fue el mejor padre para mí que haya existido, lleno de valores. Siempre nos inculcó desde pequeño hacer lo correcto. Y gracias a él estamos donde estamos y vamos por más. En la universidad tratamos de seguir los pasos siempre de él, en la formación académica, en cómo formar estudiantes. Inclusive yo seguí ese legado de seguir formando estudiantes, lo hice desde la universidad, lo estoy haciendo ahora desde el sector de los colegios, tratando de emprender con empresas ahora que tengo. Tengo una donde representa a la familia Matos Aidiza, lo hice en honor a él y seguir adelante, acompañando a mi mamá. Aquí está, estuve escuchando todo momento al señor César. Señor César, muchas gracias siempre por tener presente a mi papá. Yo sé que todo, todo lo que dijo salió de corazón. Y pues a todos los participantes, a la universidad, que mi papá le dedicó muchísimos años de su vida y fue satisfactorio, porque siempre que venía hablando de la universidad, de lo bien que le está viendo en la universidad, de cómo ver el día de su entierro, toda la cantidad de gente que estuvo presente de la UPC, cómo honraban su memoria. En todos los pasillos se escuchaban palabras de orgullo hacia mi padre. Entonces yo me siento muy feliz de estar compartiendo con mi mamá y con ustedes este espacio. Muchas gracias. Creo Gracias, que también está mi gracias, hermana. gracias, gracias, gracias. Amén, corazón de Dios, amén, corazón de Dios, amén, amén, corazón. Dios, amén. ¿Cómo le va, Señor? Amén, corazón de Dios, amén. Bueno, muchas gracias a ustedes. Yo
como egresado y alumno también del profe Matos, pienso que estamos en hora ya de hacerle este homenaje a nuestro profesor. En la sala está Liliana Matos, que alzó la mano. ¿Puede participar? Hola, buenas tardes. Bueno, yo soy Liliana Matos, soy la hija menor del ingeniero Lorenzo Matos. Mm, Mi papá, hablar de mi papá es hablar del del mejor hombre que conocí en la vida. Es, es, es hablar de la persona que, hablar de la persona que me inculcó el el amor por el estudio, por el conocimiento, por la investigación, eh, el hombre que me enseñó a tener ambiciones en la vida, y el hombre que me sigue empujando a ser mejor persona y a ser mejor profesional. Eh, Así como lo decía el profesor César Torres, que, que es una persona que ha estado toda mi vida. En toda mi vida estuve trabajando durante gran parte del tiempo en la Universidad Nacional haciendo periodismo científico, algo que llenaba de orgullo a mi papá, y algo que nos tomaba horas y horas hablando de investigaciones y hablando de educación y hablando de política y hablando de todo. Ahora mismo yo coordino el área digital del Departamento Administrativo de Estadística Nacional, que es el DANE, y sé que mi papá desde el cielo está inmensamente orgulloso y, y sabe que vienen muchas cosas más y sabe que está, debe estar sonriendo y debe estar mm, bastante feliz por ver lo que ha, pues, todo este legado que dejó y y que sorprende cada día. Yo cada día escucho más cosas sobre él y, y, y agradezco mucho que le rindan este homenaje, que lo tengan en cuenta, que lo sigan eh, destacando por todos sus logros y por ese gran ser humano que siempre fue, eh, y que lo tengan como modelo también en todos sus temas de investigación, en todo el amor que le tenía a la Universidad Popular de Cesar. Muchas gracias por este reconocimiento para mi papá. Muchas gracias, Liliana, por tus palabras. Creo que tenemos el espacio para unas 2 o 3 participaciones más. ¿Quién quiere hacer un aporte, un recuerdo? Que recordarlo hoy es homenajear al ingeniero Lorenzo. Fabio, ¿puedo pedir la palabra? Sí, claro que sí. A ver si la cámara me funciona. Desde Bilbao los saludos, soy Francisco Giacometto, fui alumno del profesor Matos y casi decíamos que éramos los hijos de Matos, allí donde íbamos. Puedo recordar múltiples ocasiones en que el profesor Matos
nos guiaba, nos decía, pero personalmente lo más relevante que encontré en él fue esa capacidad de inspirarte. Recién me había graduado y no sabía qué iba a hacer, no sabía a dónde iba a ir o qué trabajo debería tomar. Pero al escuchar sus palabras, su amor por las antenas, por las telecomunicaciones, notaba de que había un futuro más allá de trabajar en una empresa como un técnico. Notaba de que había un área en la cual se podía investigar, en la cual se podía aportar. Una pequeña aportación, una gran aportación, no era necesario. Lo único que tenía que hacer era soñar y pensar de que podía conseguirlo. Fue el principal apoyo que tuve con el doctor César para obtener mi primer trabajo como investigador en el grupo. Y de allí seguir escalando. Ah, desde que me gradué, siempre pensaba que aquellos que publicaban, que creaban la ciencia, estaban en Francia, en Alemania, en países del primer mundo. Y que aquellos que veníamos de un país tercermundista no íbamos a poder competir, a pesar de los muchos talentos que tuviéramos. Pero poco a poco, con las palabras de Matos, y al darme cuenta y al trabajar en estos laboratorios, me di cuenta que al final es la motivación que tengas para luchar por lo que quieres. Porque hay muchas personas que nacen con todos los beneficios y aún así no se aplican, no tienen disciplina, no tienen constancia. Y es algo que observé en Matos, siempre me quedaba observándolo, por qué dedicaba tantas horas fuera de su familia, en ese laboratorio, y no vivía la vida tal cual como otros la concebían en Valledupar, que era la música, la parranda, el beber, el estar felices. Su vida era más de observación y me gustaba lo que él observaba. Eso me inspiraba. Me dejaba anonadado de que hubiera un futuro tal que pudiera alcanzar en la investigación. Me inspiró demasiado y en un aspecto mucho más personal me enseñó a cómo calificar parciales. Eh, era muy, cuando me daba la oportunidad de calificar sus parciales, era muy, no tenía mucha flexibilidad y él particularmente me enseñó que no era tanto el calificar la respuesta ni el método, era darle una esperanza a aquel estudiante, a que le tuviera amor a la materia. Por lo tanto, no tendría que colocar notas que le quitara la inspiración al estudiante para seguir avanzando, porque al final el cometido de la pedagogía era inspirar, darle curiosidad al estudiante, no detenerlo, no forzarlo en su camino a dejar de estudiar. La verdad, esta lección me valió para mucho. Entendí que las personas, como todos, a pesar de que somos muy duros con nosotros mismos, debemos, debemos ser más flexibles con los demás, porque aunque no todos caminemos en la misma senda, todos debemos tener la misma inspiración y todos debemos dar a otros la inspiración para otorgar la oportunidad de salir adelante. Fue una gran persona, grandes conversaciones. No tengo más que agradecimientos a su persona. Gracias. Muchas gracias, ingeniero Giacometti. Hay espacio para otra participación más. Veo en la sala a la ingeniera Omaira, no sé si quiera darle unas palabras al profesor Matos. O alguno de los ingenieros egresados también. Aquí el ingeniero William Lazo quiere decir algo. Adelante, ingeniero. Fabio, William,
Sí, escuchan lo que estoy diciendo. Sí se puede escuchar. Bueno, buenas tardes a todos los que se encuentran pues conectados a esta hora. Hombre, describir o hablar de Lorenzo Matos, del ingeniero, del profesor. Yo no digo que Lorenzo Matos nunca fue mi amigo, porque decir que Lorenzo Matos fue mi amigo sería mentir. Lorenzo Matos para mí fue mi papá. Él tenía sus 3 hijos, pero yo entré a esa familia desde el día que me acogió. Lorenzo Matos se negaba a sí mismo para servirle a otros. Una persona muy altruista, un ser humano, mejor dicho, que no hay palabras, pues. Nosotros podemos decir hoy, estar hablando todo lo que queramos de él, pero realmente no alcanzamos con nuestras palabras a dimensionar la calidad humana de este hombre. Realmente hablar de él a mí me duele muchísimo. Él me recogió cuando nadie pues confiaba o creía en una persona que venía de un mundo de violencia, pero él creyó, me dio esa oportunidad y no tenerlo hoy aquí pues es muy duro, pero sé que como existe el día de hoy, existe un Dios y Él está con él allá. Darle gracias a su familia por haberme acogido a mí, a mi familia. A él nunca tendré cómo pagar. Eh, Gracias por la oportunidad, pues realmente no doy para seguir hablando. Bueno, muchas gracias, ingeniero. Vamos a aprovechar para dar lectura a este pequeño certificado de homenaje al ingeniero y procedo a la lectura. Dice: el Comité de la Jornada de Ciencia y Tecnología 2024-1 del Programa de Ingeniería Electrónica de la Universidad Popular del Cesar, Colombia, hace reconocimiento póstumo a ingeniero Lorenzo Matos Vázquez por sus valiosos aportes a la creación y fortalecimiento del programa de Ingeniería Electrónica 7 de junio de 2020. Se lo estaré enviando a los hijos del profesor y quisiera pedirle entonces a todos que abran sus micrófonos y le dediquemos un aplauso de agradecimiento al ingeniero. Paz, Señor, el corazón de Isabel, corazón de Isabel, corazón de Isabel, corazón de Isabel. ¿Cómo le va? Señora, mi corazón de Isabel. Bueno, yo la verdad también me siento un poco emotivo, entonces no sé si alguien quiera participar o si no para dar clausura a este homenaje. Fabio, yo quisiera decir algo, de lo posible, algo corto. Vale, aproveche, ingeniero. Pues concuerdo con lo que han mencionado los demás colegas, Frank y William, que describir al profesor Matos y todo lo que con él se pudo lograr. No hay palabras para describir todo lo que se ha hecho, pero el profesor Matos, por ejemplo, personalmente fue un pilar
el cual me ayudó muchísimo en lo personal y en lo profesional. Y como decía el profesor César, yo soy de esos estudiantes que él llamó a trabajar en la investigación y hoy día gozo de cierta reputación que se ha logrado a través de la investigación, pero todo ese trayecto ha sido de la mano del trabajo del profesor César Torres, que también se lo reconozco públicamente y le agradezco, como también se lo reconocí el profesor Matos en vida, porque más de hacer investigación es el que hacer como persona y todo lo que esto conlleva. Y el profesor Matos fue una persona muy atenta a lo que el estudiante necesitaba. Tenía ese ojo clínico para determinar si esta persona y cómo ayudarla de todas formas, en todos los puntos, en todos los campos. Y gracias a todas esas, pues esos impulsos que nos dio el profesor César y el profesor Mato, pues hoy en día estamos vinculados en la academia y en la investigación, y nuestros lazos académicos de investigación nacionales e internacionales se han podido lograr, fraguar gracias a todos esos impulsos que ellos de una u otra forma han hecho. Y agradecerle también a la familia del profesor Mato por su presencia y decirle nuevamente, como le dije a Omar, que fue un padre también para mí en este campo de la investigación, un padre académico, y agradecerle también. No doy más, Fabio. Hasta ahí. Gracias, gracias. Listo, muchas gracias, ingeniero. Entonces damos por terminado esta charla en homenaje al ingeniero Lorenzo Matos. Para los estudiantes ya vieron que el profesor Matos fue un pilar para la creación, un gran ser humano y que ayudó a formar muchos de los profesores que hoy son sus profesores. Entonces, eternamente agradecidos al profesor Lorenzo Matos. No sé si procedemos entonces. A continuación creo que hay una última charla y por último la premiación. Le agradecemos mucho a los familiares del profesor Lorenzo, al profesor César Torres y a todos los que aportaron y ayudaron a recordar al ingeniero Lorenzo Matos en el día de hoy. Profesora Luisa, ¿está en la sala? Sí, señor. Buenas tardes. ¿Cómo está? Profesor Fabio, Sí. el ingeniero me está diciendo acá que si usted tiene un enlace de Google para él poder entrar acá. Pero bueno, le está intentando, no sé qué le... No, Inge, tenemos el enlace de Zoom. Le voy a reenviar el que tengo acá de pronto. Sí, profe, pásemelo por acá para que el señor... Un momento, por favor. Ahí se lo mandé al WhatsApp, prof. de registrarse. Ya voy. Ya lo voy a llamar por teléfono.
Profe Fabio, el doctor Fernando ya está entrando. Lo que pasa es que tiene un problema ahí con el sistema operativo, con el Linux, entonces ya está entrando. Fernando José Vaquero Vergara. Bien, él se llama Fernando García. Ok. Ya, Fernando, voy a trancar la llamada. Dime. Te cierro la llamada. Dale, dale.